todos mis amantes de Yoshinoku y de la historia compleja, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Bueno muchachos, el día de hoy vamos a estar tocando un temita algo complejo que se ha estado debatiendo en la comunidad de Yoshinoku. Y es acerca de si Ruby, al final de la historia, si se terminó convirtiendo en Ai 2.0. ¿Es esto real? ¿Es esto un invento más de los fans para hacer quedar mal el final de Yoshinoku porque no les gustó? ¿Realmente Ruby involucionó por esto? ¿O si evolucionó y es simplemente una treta aquí para hacer quedar mal a todos los personajes? Pues bueno, yo le he metido mente a este asunto, a este tema, y he podido llegar a ciertas conclusiones. Debo recordar que esto es mi análisis y mi opinión, así que no quiero que haya malinterpretaciones de que todo lo que digo tiene que ser generalizado para todos los demás. Esto lo digo porque siempre hay alguien en los comentarios, siempre hay alguien en un vivo que cree que lo que yo pienso o analizo es lo que piensa y analiza él y después se viene a desquitar. Entonces quiero dejar eso claro para evitarnos problemas y que los comentarios se llenen de estas personas, ¿listo? Entonces, ya habiendo dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar con el video. Bueno, para comenzar, tenemos que tomar muy en cuenta qué es lo que se nos está preguntando. ¿Ruby se transformó en Ai 2.0? Para poder responder a esto, tenemos que tener presente cómo era Ai en un inicio, qué era lo que la caracterizaba, y ver si esas características al final de la historia Ruby las obtiene. De esa forma sabremos si se ha convertido o no en Ai 2.0. Esa es la clave para poder dar respuesta a esta pregunta. Ahora, las características que tomaremos de Ai no pueden ser el cómo se vestía, el cómo hablaba o cómo se expresaba con los demás. Tiene que ser algo más profundo, como por ejemplo el origen de cómo se convirtió ella en una idol, las razones por las que la hizo y el por qué terminó siendo ese tipo de idol, que eso se explica muy bien en el arco de la película. Ahí vamos desenvolviendo y abriendo el misterio de Ai Hoshino. ¿Por qué se transformó en una idol? ¿Qué era lo que buscaba el ser una? ¿Y qué fue lo que terminó obteniendo al final? Entonces, con eso en base, ahora sí podemos buscar cosas más personales que hacen a Ai tan característica y cosas las cuales Ruby puede obtener para ser idéntica a su madre. Entonces, lo que buscamos es por qué Ai se volvió una idol, por qué se volvió ese tipo de idol y qué era lo que buscaba conseguir con eso, además de cómo terminó ella llegando a ese punto. Vamos a tomar eso en cuenta y luego vamos a compararlo con Ruby al final, y así podremos dar una respuesta detallada a la pregunta de si Ruby se transformó en Ai en la parte final, sin estarle agregando argumentos inventados o puntos de vista que no responden a la pregunta en sí, de si Ruby se transformó en su madre o no. Porque debemos tener en cuenta que aquí la comunidad siempre se va a dividir en un sí y en un no, y siempre van a intentar defender su respuesta a pesar de que los argumentos y todo lo que digan no respondan pues esa respuesta. Entonces nosotros vamos a tomar cosas fijas, cosas que sí nos puedan dar la respuesta que necesitamos. Entonces, ya habiendo dicho esto, ahora sí vayamos con esas características de Ai. Número 1. Una de las principales razones por las que Ai se termina transformando en un idol es porque era infeliz. Esto debido, recuerden, a que su madre y la gente de alrededor la envidiaba y odiaba por su aspecto y forma de ser tan fría y con poco tacto. Esto generaría una cantidad de abusos físicos y mentales que obligarían a Ai a huir de su casa, y por lo cual se fue a la ciudad en donde se encontraría con Ichigo, el cual después le propondría volverse una idol. Ahora, la infelicidad de Ai luego jugaría un papel muy importante a la hora de volverse una idol. ¿Por qué? Porque es gracias a esta que acepta la propuesta de Ichigo.
Recordemos que Ichigo intenta convencer a Ai de que si se convierte en un idol, puede conocer el verdadero amor a través del amor de sus fans. De que no necesita ser alguien que diga la verdad siempre, que las mentiras la harán conocer el verdadero amor. Y es por eso que ella termina aceptando. Es debido a su infelicidad y a las ganas de poder conocer el verdadero amor. Pero claro, esto no es lo único que hay. Es gracias a su infelicidad que Ai logra ser la idol perfecta. ¿Por qué? Porque los fanáticos piden a una idol que sea totalmente feliz, que demuestre felicidad por cada uno de sus poros, que les muestre una gran sonrisa, etcétera, etcétera. Y eso es algo que Ai en su situación actual no podía hacer. Ella era infeliz, ella estaba llena de tristeza y le costaba mucho dar sonrisas. Por lo tanto, ella tiene que ocultar su infelicidad con una máscara. Y ahí es donde nace la idol perfecta. La perfección de Ai viene de su infelicidad y la necesidad de ocultarla para poder obtener su objetivo de poder conocer el verdadero amor, para de esa forma eliminar su infelicidad. Y claro, esto es lo que la vuelve tan grande y tan alabada por todos, porque Ai utiliza su infelicidad como combustible para ser cada vez más perfecta. Porque si ella se siente cada vez más mal, pues cada vez más le va a tocar fingir ser alguien más positivo. Y eso hará que los fans la sigan adorando mucho más. Porque entre más falsa sea, entre más falsa se vea, ellos van a adorarla mucho más porque a la gente le gusta lo falso. Y es por eso que Ai logró estar donde estuvo. Pero la infelicidad de Ai no provenía totalmente de los abusos de su madre, del odio de la gente y la envidia. No provenía toda de Ai. También provenía porque ella en cierto momento sí conoce el verdadero amor, aunque no lo quiso aceptar para no hacerse tanto daño. Parte de su infelicidad al final proviene porque ella se enamoró de Kamiki y tuvo que dejarlo por su bien. Recordemos que ella en cierto momento se relaciona con él para ayudarlo, y en las grabaciones de Aqua ella revela que Kamiki fue la primera persona que quiso amar, pero no lo aceptó porque no quería que él tuviera que sufrir el peso de la vida y se terminara autodestruyendo. Entonces, esa infelicidad de no poder estar con la persona que ama fue la que la terminó de hacer aún más perfecta. La terminó volviendo la idol perfecta que logró llegar casi hasta el Tokyo Dome. Entonces podríamos decir que es porque Ai conoce el verdadero amor, porque estuvo a punto de aceptarlo, que logró estar en el punto que estuvo, de que casi logró ser la mayor idol de toda la historia. Ahora, lo segundo es que Ai, cuando decide ser una idol, en parte lo hace para poder cumplir su deseo. Pero poco a poco después ella sigue siendo el rol de idol para poder cumplir los deseos de los demás. Recordemos que en un inicio Ichigo le propone a ella ser una idol porque él desea poder llevar a un artista hasta el Tokyo Dome. Ese deseo luego se pega con Miyako y luego con las demás personas de la agencia. Entonces Ai ya no está solamente trabajando para cumplir su deseo, sino el de los demás. Se vuelve una trabajadora de los demás. Y poco a poco eso le va cobrando factura. Porque por más que ella ya no quiera ser idol, termina haciéndolo por los demás, para cumplir los deseos de los demás y no tanto por ella misma. Porque ella cumple su deseo cuando se relaciona con Kamiki y tiene a sus hijos. Aunque claro, esto solo lo sabrán aquellos que hayan visto la novela de Ichiban Boshi no Pika, tanto la parte 1 como la parte 2. Ya que en la parte 1 se habla de Ai y en la parte 2 se habla de Sarina y Goro. Y pues en el tercer capítulo se habla un poco de que el verdadero deseo de Ai era tener una familia que la amara. Entonces, Ai cumplió en parte su deseo cuando tuvo a sus hijos. Pero claro, ya después siguió siendo una idol
porque quería cumplir el sueño de los demás. En pocas palabras, empezó a vivir por los demás y no tanto por ella, porque ella ya había más o menos obtenido lo que quería, aunque luego lo perdió. Entonces eso es algo a tener muy en cuenta para lo que viene después en este video. Vale, y aquí terminaríamos todo con respecto a Ai. Tenemos tres aspectos, tres características que van a ser claves para responder la pregunta de si Ruby se transformó en Ai 2.0 o no. La primera es la infelicidad. Esta infelicidad hace que Ai se transforme en una idol y es esa misma infelicidad la que la hace llegar a la cima. Número 2. El dolor de haberse enamorado. Este dolor también es muy importante porque hace que Ai tenga que volverse aún más perfecta siendo una mentirosa, lo cual ocasiona que ella siga subiendo más escalones en su trabajo como idol, la hace llegar hasta la putísima punta. Y número 3, Ai termina trabajando para los sueños de los demás. Estas son las tres características claves de Ai que hay que tener muy en cuenta para poder responder el si Ruby se transformó en ella al final o no. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esto presente, pasemos con Ruby. Bueno, ahora vamos a centrarnos en el personaje de Ruby. Para empezar, ¿Ruby era infeliz al final? La respuesta es muy obvia. ¡Claro que sí! La muerte de Aqua, de Goro, el amor de su vida, hizo que la vida de Ruby se tambaleara y le hiciera caer, lo cual después la haría renacer como alguien nuevo y utilizaría eso para mejorar en su trabajo como idol. Es que la misma Ruby lo dice, ella utiliza el dolor de la pérdida y utiliza toda su tristeza como combustible para brillar aún más como idol y poder llegar más arriba en el mundo del espectáculo. Es algo muy curioso porque esto termina siendo una de las frases del ending número 2 de Shinoko, ya que ahí se menciona que Ruby utiliza su dolor y tristeza como combustible para brillar aún más en la oscuridad de su vida. Entonces, teniendo esto en cuenta, podríamos decir que la primera característica de Ai sí la obtiene Ruby al final. Ella era infeliz y utiliza esa infelicidad como combustible para poder brillar aún más como idol y crecer más en el mundo del entretenimiento. Así que en ese aspecto ya vamos en un ok. Segunda característica. Ruby conoce el verdadero amor y el dolor por haberlo conocido provoca que ella se vuelva una idol aún más mentirosa y más perfecta. Pues la respuesta, como todos ya la conocerán, es un sí. Y es más, es por la muerte de la persona que más amaba que todo esto termina ocurriendo. Ruby termina volviéndose alguien infeliz y termina volviéndose alguien aún más mentirosa en su trabajo como idol. Así que en ese aspecto también tendríamos un ok. Cumple con una de las características de Ai, haber conocido el verdadero amor y el haberlo perdido o haberse separado de él, provoca un dolor tan intenso que después este va a servir como combustible para que Ruby pueda crecer aún más como idol al tener que ocultarlo. Porque como ya lo hablé, mientras tengas que ocultar más lo que eres, te vas volviendo alguien aún más sintético, más falso, y al público le termina gustando aún más eso. Y esto es algo curioso. ¿Por qué? Porque entonces la clave de ser exitoso en Oshinoko es ser putísimamente miserable. Entre más miserable seas, más combustible tendrás para poder llegar más hacia la cima. Y esto es algo importante porque Ruby termina superando a Ai al final como un idol, porque Ruby termina siendo más miserable que su mamá. Claro, Ai tenía todo lo de su pasado con su madre, de ser odiada por todo el mundo por su aspecto y por cómo era, además de también tener la infelicidad de haberse separado de Kameki. Pero claro, ella solo se separó. Kameki no murió, él seguía vivo y ella por voluntad propia lo hacía a un lado. Pero es que Ruby Sarina
no va por esos lados, porque ella perdió literalmente al amor de su vida. No lo va a poder volver a ver, aunque quiera. Entonces estamos hablando de niveles de dolor aún más grandes que el de una separación. Estamos hablando de una muerte. Por lo tal, Ruby va siendo aún más miserable que hay, y esta miseria, este dolor, es lo que hace que ella la termine superando. Es por eso que ella cumple su muy buen deseo de ser más brillante que su mamá, pero de una forma en la que ella supuestamente no la quería, pero de eso ya vamos a hablar ahorita. Tercera característica: ¿Ruby termina trabajando por los sueños de los demás? La respuesta es que sí, y la misma Ruby al final lo dice, de que ella termina trabajando aún más duro como idol, intenta brillar más como idol para cumplir los deseos de Aqua, los deseos de Ichigo y los deseos de Miyako, para hacer a todos felices. Aunque claro, ella también está en parte cumpliendo un deseo a medias, pero lo está cumpliendo. Entonces, este aspecto también es un ok en que Ruby adoptó otra característica de Ai. Y a ver, muchos podrán decir que esto es muy romántico porque Ruby está aprovechando la oportunidad que le dio Aqua para cumplir sus sueños. Pero es que hay que tener en cuenta que Ruby también es Sarina, y el sueño que tenía Sarina era de ser una idol junto a la persona que más amaba. No simplemente ser una idol y ya está. Ella quería hacerlo con la persona que era muy importante para ella. Entonces por eso digo que el deseo es cumplido a medias. Además de que ella dice que ella está siendo una idol para no defraudar los deseos de los demás, para poder darle un significado a la muerte de sus familiares, de sus seres queridos, tanto de Ai como de Aqua, porque ella misma lo dice, de que es gracias a ellos dos que ella pudo crearse un camino hacia su futuro como una idol. Entonces ella no puede defraudarlos dejando de ser una, y por tal decide cumplir los sueños y los deseos de aquellos que murieron por ella, y también de aquellos que la han ayudado, como Ichigo y Miyako. Entonces, al final Ruby termina trabajando para cumplir los sueños de los demás. Así que eso también es un ok aquí. Entonces, teniendo estas tres características en cuenta y ver que Ruby cumple cada una de ellas, el veredicto final es que Ruby sí se termina transformando en Ai 2.0. Es verdad que no coinciden 100% el cómo nació cada una de esas características, pero al final Ruby sí las termina adoptando, y es por eso que se puede decir que ella se transforma en su madre. Ahora, ¿esto hace que Ruby no haya tenido un desarrollo como personaje, o esto lo elimina? ¿Qué pasa con ella? Pues bueno, esto va más o menos por el mismo lado que Aqua, lo que hablé en el video de Aqua. No es que Ruby no haya evolucionado como personaje, no es que se haya echado para atrás, no es que eliminara cada una de las tramas que se fue construyendo con ella, como por ejemplo, la más importante, la de la película, en donde Ruby dice que ella no va a ser como su madre, va a ser más honesta con sus amigos, con las personas, y va a ser un tipo de idol diferente. No es que la eliminaran, sino que Ruby tenía esto como un deseo a cumplir. Y aquí es donde se da lo mismo que hablé con Aqua. Ruby tiene esto como un deseo, pero también tiene otros múltiples deseos, como por ejemplo ser una idol, poder estar con su doctor, poder vivir una vida romántica con él, como lo dijo en la novela de Ichiban Boshi no Pika. Pero ¿qué pasa? Tienes múltiples deseos, pero no los puedes cumplir todos. Como dije, es igual que con Aqua. Ruby tiene muchísimos deseos, los cuales necesita tener cierto camino para poder llegar a ellos, pero tiene que decidir cuál de todos quiere cumplir. Al final, Ruby termina eligiendo el de convertirse en una idol que cumpla los sueños de los demás. Pero ¿qué pasa?
para poder llegar a ser ese tipo de idol y poder cumplir con las expectativas y deseos de los demás, tiene que convertirse en una idol aún más brillante que hay. Pero ¿qué pasa? Aquí hay un obstáculo. El final nos dejó a Rui completamente rota e infeliz. Pero ella tiene que transformarse en la mejor idol de todas en esas condiciones. Entonces aquí ya es donde ella opta por hacer lo mismo que su madre. Si necesita convertirse en la mejor idol de todas, estando completamente infeliz, pues ella tiene que transformarse y colocarse una máscara de mentiras al igual que él. Solo de esa forma lo va a poder lograr. Entonces, al final, Rui termina eligiendo la opción que la lleva a convertirse a Ai. Pero no es porque ella lo quisiera, es porque los acontecimientos del final la terminan obligando. Y el camino que eligió termina siendo que ella tenga que hacer lo mismo que hizo su madre para poder ser la mayor idol de todas. Lo hace para poder cumplir los sueños de los demás. O sea, los sueños de Aqua, Miyako e Ichigo. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos ver que no es que Rui no haya evolucionado, no es que no haya habido desarrollo de personaje y no es que las tramas se hayan eliminado. Es solo que nos muestran el resultado de todo lo que ocurrió, de todas las acciones que se tomaron por los demás personajes. Y el cómo Ruby, después de que se realizaran todas esas acciones, tiene que ir construyendo su futuro en base a las elecciones que fue tomando con lo poquito que le quedó. Ya que murió la persona que más amaba, no podía elegir ninguno de sus otros deseos. Tuvo que elegir el único que le quedaba. Entonces, si ella piensa vivir para cumplir ese deseo, tiene que darlo todo de sí para poder realizarlo. Y es por eso que ella se termina transformando en Ai. Porque la única forma de hacerlo en las condiciones emocionales en las que está es siendo igual que su madre. Y es por eso que Ruby sí se termina transformando en Ai 2.0. Pero no porque haya querido o porque se quisiera traicionar a sí misma con lo que dijo en el arco de la película. Es porque se ve obligada, porque es el único deseo que le queda después de la muerte del amor de su vida. Y bueno, ya con esto habremos respondido a la pregunta de si Ruby se convirtió o no en el final en Ai 2.0. Como ya pudieron escuchar, la respuesta es un sí. Pero a diferencia de lo que decía un bando, los lamebotas y los haters, Ruby llegó a esa conclusión porque así lo fue construyendo el final. No es que no haya evolucionado como personaje, no es que haya perdido el desarrollo y no es que hayan eliminado las tramas que se plantearon en los arcos anteriores. Es porque todas las acciones que se cometieron en el arco final provocaron que Ruby se viese obligada a convertirse en Ai, porque eso es lo único que le queda para su vida. Es lo único por lo cual ella vive. Entonces, si eso es lo único que le queda, tiene que darlo todo de sí para poder cumplir con ese proyecto de vida, el cual es vivir por los deseos de los demás. Ya que está totalmente destruida, solo le queda transformarse en su madre, una mujer que se pone una máscara de mentiras para recibir el amor de los demás, recibir un amor que nace de las mentiras. Y es así como termina la historia de Ruby Hoshino al final de Oshinoko. Aunque yo en un video anterior di una pequeña extensión de lo que podría pasar con Ruby Sarina después de todo esto con el paso del tiempo. Lo voy a dejar aquí arriba o al final para que lo vean. Es muy interesante porque ahí hablo del día en que Ruby Sarina murió. Muchachos, si les gustan estos análisis de Oshinoko, pueden encontrar muchos más en mi Twitter, que está en la caja de la descripción. Si les ha gustado el video, suscríbanse, que eso me ayuda un montón a crecer. Y como siempre, dejadme un buen like si les ha gustado el video. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.